Hola, ¿cómo están? Continuando con esta serie de exposiciones sobre el arte neoclásico y luego el romántico, vemos aquí uno de los baluartes del arte neoclásico en pintura, que es el retrato. El retrato que toma su base en el retrato romano, como hemos comentado en otras oportunidades, y aquí se expresa con una particularidad muy notable. Ya no toma el aspecto, digamos, de mostrar el carácter del personaje, sino mostrar el ideal de belleza que remitía a esa situación del pasado, pero con la referencia en ese presente. Generalmente los burgueses o aquellos que estaban con mayor poder adquisitivo se hacían retratar con sus mejores galas y con algunas expresiones que nos pueden permitir ver cómo era el ambiente social de aquellos tiempos. Aquí podemos ver en el retrato casi de cuerpo completo de la izquierda cómo la dama tiene una mirada muy nítida, muy clara en cuanto a la expresión que quiere manifestar. Una expresión quizás de una sorpresa contenida, una expresión de inocencia, una expresión de una cierta picardía contenida, sobre todo en que se está tomando parte de la quijada, parte de la mandíbula, perdón, eh, con un modo y una organización de toda la composición en donde está insinuando algo que quizás no podamos poder percibir más allá de una interpretación actual. En cambio, en el retrato de la derecha encontramos a otra dama ataviada con lujosas pieles y una expresión casi enigmática, perdida en el tiempo y en el espacio, que va hacia el observador para que resalte su belleza casi inmortal. Esta es la idea que se transmitía al tomar desde los cánones clásicos hacia la pintura, y ya podemos ver que no solamente en cuanto a la expresión pictórica de cada una de las partes que contiene el modelo representado, sino que también podemos empezar a ver que la moda o las vestimentas habían sido adaptadas a una época que pretendía ser más libre, más suave que lo que venía manifestando el barroco con anterioridad. Por eso es que aquí podemos ver vestimentas con telas muy delgadas, telas que nos está mostrando también la revolución industrial y la intensidad de estas pinturas va a manifestar cómo el canon social va cambiando hacia una figura más libre, más despojada de afectaciones, aun cuando haya alguna que otra insinuación a partir de las poses de las modelos. Aquí podemos ver nuevamente cómo el arte neoclásico se despoja prácticamente de toda emocionalidad, y si bien aquí son imágenes religiosas, podemos ver que la contención emocional está presente tanto en la mirada, en algunos casos que se dirige hacia un objeto que está por debajo de lo que es la línea de observación de quien ve la obra, otras un poco más entornados, pero básicamente lo que vemos es un equilibrio casi perfecto en cuanto a los gestos, las miradas y la ornamentación.
pero todo despojado de cualquier tipo de emocionalidad que perturbe o que dé algún dinamismo a estas pinturas. Y llegamos sí a los postulados básicos de la escultura neoclásica, en donde vamos a encontrar que el neoclasicismo le dio un valor realmente importante a a la pintura, pero en la escultura es donde se va manifestar un especial protagonismo, tanto por la practicidad como por la estética. El- la base de esta afirmación es que los artistas neoclásicos pudieron tener más cerca para vivenciar lo que fue aquel lejano tiempo de romanos, las esculturas que habían sido conservadas con mayor o menor posibilidad gracias a la piedra, la perdurabilidad de la piedra, fundamentalmente el mármol, ya que en bronce subsistieron muy pocas esculturas. Recordemos que durante mucho tiempo el bronce se reutilizó fundamentalmente para organizar el armamento que se necesitaba para las guerras y combates con medios más nobles en cuanto a su durabilidad que el hierro. Y el bronce se ajustaba perfectamente a esta situación. Y para la estética podemos decir que retomar las formas griegas que se habían podido mostrar al mundo europeo occidental gracias a los trabajos de la incipiente arqueología, era que se le atribuyó a la estética griega y romana una, una altísima calidad de valores, sobre todo exaltando la virtud y la excelencia en cuanto a lo que era el personaje representado. Parecía como que los griegos habían tomado desde los asirios y los egipcios su forma primitiva, que carecía de finalidad, y ellos le habían insuflado el sentido y el alma en una realización escultórica sublime. Básicamente el ideal griego es representar una forma humana eh, prácticamente inconcebible en cuanto a la naturaleza propia del ser humano. Pero en el ideal es donde se muestra con mayor veracidad, se muestra la intención de reflejar lo que se consideraba pureza y nobleza en esa vida y en esas obras que provenían de la antigüedad. También tenían una misión ética, purificar a la sociedad como al arte de todas aquellas intenciones que habían sido muy nefastas para la humanidad y que se centraban fundamentalmente en el barroco. Esta era la visión de aquel tiempo. O sea, hoy vemos que todos los periodos históricos colaboran para que la vida de la humanidad vaya tomando rumbos determinados que luego en el juzgamiento desde el presente a veces se cometen algunas atemporalidades no muy felices. Y también podemos ver que esa idea de en algún momento hablamos de los santos laicos, es porque había un sentido de espiritualidad que transmitir a la sociedad. O sea, en aquel tiempo era realmente muy importante tener en cuenta que la belleza, la moralidad, la intelectualidad, tenía mucho más que las vagas aspiraciones que fueron gestando este arte. Ya se habían consolidado para reformular la posición de la sociedad en pos de un ideal que se pretendía que sea del diario vivir.
Dentro de los escultores neoclásicos, uno de los más afamados fue Antonio Canova, un italiano que logró compatibilizar la representación de la atracción visual, la atracción más íntima y también las características de una personalidad del retratado. Entonces, a partir de tomar como referencia esculturas clásicas, va Antonio Canova va a retratar algunos personajes muy importantes de aquella época, en donde refleja esa idea de resaltar los cánones clásicos. Antonio Canova va a esculpir a la hermana de Napoleón Bonaparte, Paulina Bonaparte, como una Venus victoriosa, tomando esa referencia muy directa desde el mundo grecorromano. Y aquí podemos considerar que si bien pudo haber sido algo, un arte no muy santo en el sentido de cristiano de otros tiempos, ya que había despojo de vestimenta, sobre todo en la parte superior de la figura femenina, como también de un modo una pose que estaba más cerca de la podríamos decir, del ofrecimiento de una situación muy ajustada en cuanto a qué es lo que estaba haciendo esta dama tan recostada y tan ligera de ropas, como la belleza casi intemporal de ese mármol blanco que en su momento se consideraba que había sido así en el original. Aquí vale recordar que para los griegos una escultura no estaba terminada si no se pintaba con los colores naturales del atuendo de la piel. Entonces aquí el neoclasicismo recupera una ilusión de que el arte clásico fue blanco, aunque luego los trabajos retrospectivos en la arqueología y en la restauración demostraron que esculturas y arquitecturas llevaron pintura que se perdió con el paso de los siglos. Podemos ver también cómo se recupera la mitología, ya no como parte consustancial a la vida como fue en el Renacimiento, sino que aquí como una muestra de los valores éticos y morales que se pretendían difundir. O sea que en esta idea de mostrar el valor de estas esculturas, podemos ver cómo llega a tomarse la idea de la escultura clásica, reformularla y tener una posibilidad mayor de difusión gracias a que fue un arte dedicado a la ornamentación de los edificios y también de los espacios públicos. Una pequeña digresión en cuanto a que Antonio Cánova también trabaja en el mausoleo de Cristina de Sajonia, eh, con una forma muy particular. Aquí la muerte, si bien es algo doloroso, con una carga emotiva muy grande, el drama ya de la muerte ya no aparece con esa tensión que se veía en el mundo del barroco. Aquí es como un dolor muy íntimo, un dolor hasta podríamos decir con una libertad de expresión, un dolor muy calmo, muy plácido, con la verdadera acepción en este contexto de lo que es la placidez, porque se buscaba encontrar equilibrio y armonía en todo el conjunto. Apela a las formas clásicas, como es la entrada a la tumba, que va a ser representada como si fuera una pirámide egipcia, con figuras dolientes que van en procesión a presentar las ofrendas, los respetos a la difunta,
Y en este caso, la inexpresividad de las figuras, eh, particularmente aquellos que están más cerca de ingresar al cenotafio, es muy clara de encontrar que esta explicación para esta inexpresividad, ya que en el ideal del neoclasicismo, las situaciones de mayor tensión emocional están tratando de ser más limitadas. Y así como se limitaba la expresión del dolor frente a la muerte, podemos ver también aquí una intensidad intelectual en escenas que podríamos calificar como de eh, una cierta picardía, una cierta modalidad muy cercana a a la idea de la sensualidad, pero que es una sensualidad que no lleva a una determinada postura más emblemática en cuanto a lo que es la relación de los seres humanos en su faceta más íntima. Tanto las tres gracias como el beso de Venus y Psiquis nos muestran esa carga tan contenida, tan clara, en relación a la sencillez de expresiones o a la casi inmutabilidad de esas expresiones y una técnica escultórica privilegiada en base a la observación más detenida de aquellos ejemplos que habían salido a la luz en los sitios arqueológicos. La arquitectura neoclásica también es un elemento importante a considerar porque, como decíamos anteriormente, la arqueología trabajó en exponer a los medios disponibles de aquel tiempo, exponer lo que fueron aquellas ruinas que se consideraban el ideal no solo de la belleza de la escultura, sino también de la belleza arquitectónica. Entonces hay una intencionalidad muy clara de fusionar esa idea de la arqueología con los mundos greco y romano y darle a la razón, en este caso racionalista se manifiesta por la razón, trabajar con el objetivo de despojar a la arquitectura de complicaciones innecesarias o abusivas para darle una coherencia estructural. El neoclasicismo es prácticamente el que funda las bases de la ingeniería, ya que en esta idea de simplificar las formas y acusar las estructuras, tienen un modo de manifestarse que va a ser realmente muy valioso a la hora de observar el desarrollo de la arquitectura ingenieril que se fue gestando en este tiempo. La idea de lo racionalista es que va a subvertir lo decorativo. Ya no va a ser lo decorativo una función para estremecer el alma, sino una función de manifestar ese espíritu tan calmo y tan equilibrado que se pretendía reflejar desde los cánones clásicos. Y vale acotar también que los ingleses, que tuvieron poco y nada de arquitectura clásica original, fueron los que adoptaron con mayor valentía esta arquitectura para generar falsos eh, restos arqueológicos en sus jardines estupendamente racionales, en donde cada vegetal tiene su función y tiene su ubicación. Así en estos jardines o en estos parques aparecerán o templetes o ruinas referidas al neoclasicismo que nos hacen pensar en un mundo idílico
tanto en lo natural como en lo arquitectónico, en una hibridación muy propia del espíritu inglés. Y este espíritu neoclásico se va a derivar hacia la arquitectura con ejemplos que realmente son muy valiosos, en donde los pórticos comienzan a tomar una fusión entre los órdenes griegos más el romano, va a cambiar la proporción, va a cambiar la técnica también, y trabajarán con una idea de simplificar las formas, de hacerlas más agradables en cuanto a la rigurosidad geométrica y salir de aquellos volúmenes con curvas y contracurvas que habíamos heredado desde el barroco para transformarlo en rectas y segmentos regulares de la circunferencia. O sea, la razón a través de la geometría comenzaba a dominar la arquitectura y las leyes de la arquitectura de carga y apoyo, o sea, dintel y columna, se exacerban para mostrar esa pureza en la organización formal de estos pórticos y desde allí toda la arquitectura que acompañará cada uno de estos gestos de diseño. Los órdenes de las columnas, como les decía anteriormente, fueron tomados desde los órdenes clásicos griegos más los romanos, pero simplificando lo mayormente posible a los adornos, los aditamentos que podían perturbar esa idea de síntesis conceptual que se transmite en la arquitectura. La arquitectura neoclásica, que todavía sigue vigente hoy, que prácticamente en las escuelas de arquitectura, en la Facultad de Arquitectura, debería estudiarse con mayor precisión cómo es la organización en la estructura de estas arquitecturas, sigue manteniendo esa idea de equilibrio y de, llamémosle, buen gusto que predomina con fuerza en los edificios del siglo XIX. Entonces, a partir de esto podemos ir viendo que esta arquitectura tuvo, digamos, la posibilidad de organizar distintos programas de arquitectura en cuanto a uso y en cuanto a función. Si bien los templos griegos y romanos eran considerados del paganismo, la resolución de sus pórticos con esa perfección y ese equilibrio que hicieron inmortal las obras arquitectónicas griegas y luego las romanas, trabajan adosando a las arquitecturas cristianas estos pórticos que inmediatamente remiten también a esa idea de la pureza en cuanto al lenguaje, en cuanto a manifestación y en cuanto a tener un régimen de equilibrio en donde las estructuras van a mostrar esa síntesis que se hizo entre el mundo cristiano medieval y el mundo cristiano del siglo XVIII. Entonces, todo aquello que tenía que ver con las concavidades y las convexidades, con los huecos, los llenos y vacíos, los huecos y los sólidos, se van a suprimir y a partir de esto es que digamos, los exteriores de los edificios logran esa justeza equilibrante que también se transmite hacia el interior de las iglesias. O sea, el neoclasicismo impactó muchísimo, sobre todo en las nuevas arquitecturas que se siguieron levantando a partir del fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX.
Napoleón fue el gran difusor de la arquitectura neoclásica, ya que hizo algunos encargos como la construcción de la iglesia de la Madeleine en París, donde por su grandilocuencia de mensaje, el conquistador de Europa mandó que se tomaran las medidas del Partenón y se las duplicaran. Aquí está quizás el secreto del neoclasicismo, en que no copia directamente el edificio, sino que lo reelabora, pero con una métrica que no está alejada de lo que fue el original. Solamente que aquí, al duplicar las medidas, ya no es una arquitectura clásica, porque se va a modificar la relación de escala sobre todo, y escala y proporción se convierten quizás en una manifestación de grandiosidad antes de comunión, común unión entre arquitectura y hombre como era en el Partenón. Y si la iglesia de la Madeleine es prácticamente un Partenón duplicado, podemos ver que en la iglesia de San Francisco de Paula de Nápoles hay una intención muy clara de mostrar un pórtico al modo romano con la iglesia como una representación del panteón y las columnatas como grandes brazos que se abren desde el ingreso al templo, tomando quizás como referencia las columnatas de San Pedro que levantó Bernini. Pero ya aquí la escala y la proporción cambian con mayor intensidad y no reproducen fielmente esa arquitectura del pasado, sino que está postulando los nuevos cánones del clasicismo. Y los motivos ornamentales reaparecen, sí, con copias del mundo grecorromano, pero básicamente por los motivos que hacen de esta ornamentación digamos, esa exposición clásica, esa exposición del repertorio clásico de ornamentos el laurel en guirnaldas o las rosetas, la idea de las hojas de acanto, o las hojas de vid, los mascarones, las cariátides o los atlantes van a reformar la arquitectura neoclásica para darle ese sabor del pasado pero con el lenguaje propio de lo que pretendían en ese momento, que era una simpleza de vida, una pureza de vida y una ética de vida que se pretendía también transmitir desde las propias viviendas o los propios edificios. Entonces, en el interior se va a perder esa exuberancia del barroco tardío, aquel barroco que se le llama rococó, pero que fue la última etapa del magnífico barroco que primó, perdón, prácticamente siglo y medio en Europa occidental. Y ya aquí aparecen, como podemos ver en la imagen, interiores que están muy equilibrados en formas simples, con ornamentos delicados y haciendo énfasis en la pureza, sea tanto de línea que conforma el diseño, como también de los materiales. Entonces, el neoclasicismo en cuanto a arte pudo abarcar la pintura, la escultura, la arquitectura y también el interiorismo. O sea que aquí es donde se pueden ver cómo los movimientos artísticos ganan en posibilidad de manifestarse en un imaginario colectivo como universales, cuando pueden dar respuesta a los requerimientos desde los distintos ángulos de necesidad, sea por una pintura, por la escultura o por la arquitectura, además sus interiores, siempre hubo una respuesta del neoclasicismo.
Y esto es interesante recalcarlo porque a veces hay movimientos artísticos que se van a ver más adelante, que se pueden reflejar en la pintura y en la escultura y en la arquitectura, mientras que otros básicamente se remiten a uno solo de estos planos. En cambio, hasta aquí podemos ir viendo que en el transcurso de la historia del arte, aquel movimiento que logró sintetizar todas las expresiones artísticas afines a las necesidades de la vida del humano son aquellos que van a perdurar, y el neoclasicismo perduró con mucha fuerza gracias fundamentalmente al equilibrio, a la simpleza y a la organización de todas las formas, siguiendo una tradición racional en lo estético, como también ético en la organización estética. O sea, esto que parece un retruécano de palabras es estética moralizante, equilibrio fundante, son pilares muy valiosos para comprender ese arte neoclásico que en determinado momento del siglo XX se consideró obsoleto y se pretendió prácticamente erradicarlo de muchas de las expresiones que se consideraron hasta ese tiempo como expresividad máxima de belleza y organización equilibrada. Les agradezco la atención. Espero algún comentario sobre esta exposición, ya que con este video cerramos la parte del neoclasicismo para ingresar en los próximos en el mundo romántico. Y siempre haciendo la salvedad de que no pretendo exponerle un catálogo de obras, autores y demás que lo podemos encontrar hoy en una mayor profusión, mayores posibilidades técnicas de imágenes y de expresión, porque estoy trabajando casi como un recuerdo vivo de aquellas clases que todavía pude armar con el cambio tecnológico que fue trabajar con PowerPoint y proyectarlos a mis alumnos. O sea, puede ser que estos videos les resulten quizás un poco limitados en cuanto a posibilidades técnicas, en cuanto a imágenes, pero mi idea es transmitirles a ustedes lo esencial de cada movimiento artístico. O sea, lo demás lo dejo al criterio de cada uno respecto a la búsqueda de otros tipos de videos, pero aquí básicamente me interesa que para aquellos que requieren de hacer, sea para sus estudios o sea para su propia formación, una síntesis de cada movimiento, bueno, que tengan las bases como para organizar también un discurso, eh, digamos, un discurso que tiene un fundamento teórico, que es lo que estoy tratando de transmitir. Les agradezco muchísimo la atención y también esta explicación me era necesaria a través de algunos comentarios que he recibido y que los agradezco porque me ayudan a ver la intensidad con que puedo yo transmitir mi mensaje, y ojalá se pueda reflejar en las visualizaciones. Los dejo hasta la próxima con un gran abrazo y un deseo de paz y bien para todos. Muchísimas gracias por la compañía y nos vemos en el próximo video.